Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Les comentaremos qué vehículos deben quedarse en casa porque hay doble hoy no circula. Conversa la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Venezuela con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Reiteran su postura firme de defensa a la soberanía de las naciones. Bajan los homicidios dolosos en el país. En el último cuatrimestre de 2025 la disminución fue del 40%. Aprueba el Senado estadounidense resolución para que el presidente Donald Trump no pueda ejecutar acciones militares contra Venezuela sin autorización. Continúan las protestas en contra del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos por la muerte de una mujer a manos del ICE. No se les olvide que a partir de hoy todas las líneas telefónicas deben iniciar la vinculación a la CURP del titular y el usuario de la línea. Les diremos paso a paso cómo hacerlo. ¿Cómo están? Buenos días. Cerramos juntos la semana, bien informados en 11 Noticias. Gracias por acompañarnos. Buenos días en radio. 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Nos encuentran en todas las redes sociales y, por supuesto, si escanean el código QR en pantalla, tienen más información y nuestra pregunta de la semana, porque es viernes y todavía vamos encarrilándonos a este inicio de año. ¿A qué le van a dar prioridad en este ya 2026? Tenemos sugerencias, si van a dar prioridad a la salud, a la educación, si su prioridad es el ahorro, el trabajo, entrarle con más ganas al trabajo, cuidar más y estar con la familia, o la diversión, convivir con amigos, dedicarse más tiempo a ustedes. Compártanos sus opiniones, aquí las leemos al final de este espacio. Vámonos directo con los detalles. Miren, la Comisión Ambiental Metropolitana ha dado a conocer que se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México porque la contaminación no ha disminuido en la megalópolis. Hay fase 1. El último reporte determina que no hay condiciones para levantarla porque los altos índices de sustancias en el aire están permaneciendo. Hoy, viernes, no pueden circular todos los vehículos con holograma 2, tampoco los de holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8, 9 o 0. También las unidades con holograma 0 y doble 0 engomado azul, terminación 9 y 0. Y bueno, las recomendaciones las conocemos. Evitar, por supuesto, en la medida de lo posible, el uso de los vehículos, no realizar actividades deportivas al aire libre, evitar incendiar fogatas principalmente. Atención especial si tienen enfermedades respiratorias, las niñas, niños, los adultos mayores, los bebés hay que cuidarlos. Estamos en contingencia y doble no circula. A las 10 de la mañana un nuevo reporte, a las 3 de la tarde otro. Los mantendremos informados. Miren, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una importante llamada telefónica, sobre todo en el contexto de lo que está ocurriendo en la región, con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El tema, la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Tras la comunicación, ambos mandatarios enviaron un mensaje de repudio a los ataques contra la soberanía venezolana y reiteraron su posición en defensa del derecho internacional y también del libre comercio. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva extendió a su vez una invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que visite su país, para que vaya a Brasil. Se va a acordar esto en una fecha próxima. ¿Y qué ha ocurrido en Venezuela? La incursión de los Estados Unidos que terminó con la extracción de Nicolás Maduro, que ya está en audiencias en un juzgado de Nueva York. Pues miren, desde el principio el Congreso de los Estados Unidos levantó la mano y dijo: no fuimos consultados. Ahora reinician sesiones bajo estas condiciones para el gobierno de Donald Trump. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución
que frena al presidente Donald Trump de ejecutar acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. La iniciativa, promovida por los demócratas, obtuvo 52 votos contra 47, lo que superó una votación procesal clave con el respaldo de 5 senadores republicanos. Las y los funcionarios que se sumaron a la resolución demócrata son Rand Paul, del estado de Kentucky, Lisa Murkowski, de Alaska, Susan Collins, representante de Maine, Todd Young, de Indiana, y Josh Hawley, de Missouri. A través de su Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la votación textualmente como una estupidez y criticó duramente a los senadores que se aliaron con los demócratas. Trump aseguró que la resolución obstaculiza la autodefensa de Estados Unidos y reiteró que, en su opinión, la ley de poderes de guerra es inconstitucional. Se espera que la iniciativa sea votada la semana próxima en el Congreso. Solo requiere una mayoría simple de 51 votos para quedar aprobada. La Casa Blanca informó que Trump vetaría la iniciativa. De ser así, ambas cámaras necesitarían mayorías superiores. El resultado de esta última votación contradice la narrativa que ha difundido Trump y la Casa Blanca sobre la aceptación de la operación en Venezuela entre las y los republicanos y el público en general. Desde que Trump se encontraba en campaña electoral, se comprometió a que el país no volvería a implicarse en conflictos externos sin objetivo claro, como los de Irak y Afganistán, que dejaron miles de víctimas. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Y miren, en Venezuela sería un paso muy importante porque inició la liberación de presos políticos, personas privadas de su libertad que durante muchos años incluso permanecían en prisión por oponerse, estar en desacuerdo, expresarse simplemente en contra del régimen chavista. Las primeras excarcelaciones bajo el mando de Delcy Rodríguez en este contexto. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer alguien. El jefe parlamentario no precisó cuántas ni quiénes quedarían en libertad, pero agradeció gestiones de gobiernos como el de España, Brasil y Qatar. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó en un comunicado que al menos 5 españoles fueron liberados precisamente en la capital venezolana, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad. De acuerdo con la ONG Foro Penal, suman cerca de 800 los presos por razones políticas allá en Venezuela. Vamos a revisar cómo están las cosas allá en Estados Unidos por la presencia de ICE en distintos operativos. Le contábamos ayer muy temprano lo que ocurrió en Minneapolis, la muerte a manos de un agente de una mujer que de hecho era ciudadana estadounidense. Hasta el día de hoy, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continúan con los operativos y si de esta manera que violenta los derechos humanos, la población en los Estados Unidos tiene miedo. Primero les decíamos en Minnesota, donde las redadas pues están realizando de manera normal al mismo tiempo de las protestas. Ahora en Portland hubo una nueva agresión contra personas migrantes. Más detalles. Un segundo tiroteo de agentes migratorios agudiza el debate sobre los protocolos y redadas en Estados Unidos. Se registró un nuevo tiroteo en Portland, Oregón. Agentes de la patrulla fronteriza hirieron a una mujer y a un hombre de origen venezolano. La versión oficial indica, sin mayores pruebas, que el hombre estaría relacionado con la pandilla El Tren de Aragua. Ambas personas están hospitalizadas. El asesinato de René Nicole Wood, quien ayer murió al recibir varios disparos por parte de un agente migratorio, abrió un nuevo capítulo en la ya de por sí polarizada sociedad estadounidense. Asesinaron a uno de nuestros vecinos. Solo vivo a unas cuadras del sur de lo que pasó, así que tenía que estar aquí.
El repudio contra el homicidio de la escritora de 37 años, así como las redadas antimigrantes, ha provocado que cientos de personas salgan a las calles para manifestarse contra la persecución de migrantes y ahora también contra los propios ciudadanos estadounidenses. Un nutrido grupo de personas ha permanecido en vigilia entre la calle 34 y la avenida Portland, donde Renee Nichols perdió la vida, mientras que otro grupo se trasladó a las instalaciones de ICE en Minneapolis para manifestarse por más de 24 horas. Observé con absoluto horror cómo mataban a tiros a una mujer que claramente intentaba escapar. Y no puedo imaginarme el dolor y el miedo que debe haber estado sintiendo al intentar escapar por sus hijos y por ser madre. Esta ola de protestas ha provocado nuevos enfrentamientos entre ciudadanos y agentes del ICE, lo que ha dado como resultado la detención de al menos 8 personas en esta segunda jornada de movilizaciones. ¡Somos más! ¡Y no tenemos miedo! ¡Somos más! ¡Y no tenemos miedo! Las protestas por el asesinato de Renee llegaron a Nueva York, Detroit, Washington D.C., Los Ángeles, Filadelfia, San Antonio, Nueva Orleans, Chicago, Arizona y Carolina del Norte. En la Gran Manzana, decenas de manifestantes marcharon y pidieron la salida del ICE. Queremos específicamente que el ICE se retire de nuestras calles. Queremos que el asesino de Renee Nichols Good sea llevado ante la justicia y que sea encarcelado. Durante el día, varios sectores y autoridades alineadas al Partido Republicano han responsabilizado de las protestas a los demócratas. Parte del aumento exponencial de la indignación social deriva del espaldarazo que dio la administración de Trump a los abusos del ICE, que se manifiesta tanto discursivamente como en acciones como la toma de control del FBI sobre la investigación de la muerte de Renee Nichols, lo que dejó literalmente fuera del caso a las autoridades estatales. Una de las mayores críticas provino del gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien puso en duda la investigación. Minnesota ha sido sacada de la investigación. Es muy difícil que obtengamos un resultado justo. Y lo digo no solo porque las personas en posiciones de poder ya lo han hecho. Han determinado el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían, no conocen. Frente al clamor de justicia y transparencia sobre lo ocurrido, la respuesta de la autoridad ha sido la impunidad disfrazada de combate al terrorismo doméstico, como calificó Kristi Noem a las acciones de Renee Nichols antes de su muerte, así como la de otros manifestantes que han protestado contra el ICE. Un acto violento en el que este oficial tomó medidas para protegerse y proteger a sus compañeros encargados de hacer cumplir la ley. El vicepresidente J.D. Vance fue más allá. Aseguró que la gente que disparó en contra de la conductora tiene inmunidad, abriendo un nuevo debate sobre las ya de por sí criticadas redadas del ICE. Es un asunto federal. Ese tipo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo. No es la primera vez que el abuso policial se hace presente en Minneapolis. En mayo de 2020, a unos pasos de donde ayer fue asesinada Renee Nichols Good, el ciudadano afroamericano George Floyd murió como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de policías. La muerte de Floyd fue uno de los detonantes del Black Lives Matter, uno de los mayores movimientos sociales de protesta en la historia reciente de la Unión Americana. Y lo que ha detonado recientemente estas críticas al Servicio de Inmigración y Aduanas por la forma violenta en que actúan en las redadas fue este caso de Renee Nichols Good, la mujer que murió a manos de un agente migratorio de Estados Unidos. Esta es su historia. A plena luz del día, en una calle residencial de Minneapolis, Renee Nichols Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada a sangre fría por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. I just smoked this lady right here, cuz. I just smoked this lady right here, bro. Se encontraba en el área como observadora legal de las actividades de ICE, un cargo voluntario cuya función era vigilar la actuación de las fuerzas de seguridad, ayudar a mantener la calma, disuadir malas prácticas y garantizar el respeto a los derechos legales. Good, madre de una hija de 15 años y 2 hijos de 12 y 6,
era originaria de Colorado Springs y tras pasar gran parte de su vida en este estado, se mudó a Minneapolis junto a su pareja, Tim McLean, veterano militar, quien falleció en 2023. Good, según datos revelados por su ex esposo, era una cristiana devota que en su juventud participó en misiones en Irlanda del Norte, apasionada por la música y el canto. También cursó estudios de escritura creativa en la Universidad Old Dominion en Virginia y en 2020 se graduó como licenciada en inglés. Ese mismo año fue galardonada con un premio de la Academia de Poetas estadounidenses. Poeta, escritora, esposa y madre como se describía en redes sociales, Good es recordada por sus padres Donna y Tim Granger como una persona amable, compasiva y un ser humano increíble, señalando que probablemente estuvo aterrorizada durante los hechos. Hoy, su muerte deja a 3 niños sin su madre y a una ciudad conmocionada mientras la versión oficial que la presenta como terrorista choca con el retrato que repiten quienes la conocieron, el de una madre, escritora y recién llegada a Minnesota, recordada por su compasión, cariño y compromiso con las causas sociales. Vámonos con temas de la agenda nacional. Información muy importante porque de acuerdo con autoridades federales, la inseguridad en México está a la baja, principalmente lo que tiene que ver con los homicidios. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 disminuyeron 40%. Es la cifra más baja de la última década. Al cierre del 2025 se alcanzó la mayor reducción de inseguridad en el país de los últimos 10 años. Durante el informe de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que de septiembre del 2024 a diciembre del 2025 disminuyó en un 40% el delito de homicidio doloso. Esto significa 34 homicidios diarios menos. Y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados. El 50.5% de los homicidios dolosos se concentraron en 7 estados, donde se llevará a cabo un programa de atención a las causas para reducir la incidencia delictiva. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 10.9% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.7%, en tercer lugar Baja California con 7.3%, en cuarto lugar Sinaloa con 7.1%, le sigue Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.6% y Michoacán en séptimo lugar con 5.4%. Los delitos de alto impacto también presentaron una importante disminución del 26% de octubre del 2024 a diciembre del 2025. Los crímenes con mayor reducción fueron el feminicidio con 15.2% menos, el robo a transeúnte con violencia con el 15.9% menos y el robo de vehículo con violencia con el 19.5% menos, siendo esta última cifra la más baja en 8 años. En 2018 se registraban 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país y 2025 cerró en promedio con 105.4 delitos de este tipo. Se destaca, por supuesto, este 2025 como el año con la menor cantidad de robo de vehículo con violencia en los últimos 8 años. Derivado de estas acciones, las fuerzas federales han logrado el aseguramiento de más de 318 toneladas de droga y más de 21,000 armas, así como el desmantelamiento de laboratorios de narcóticos y la detención de más de 40,000 personas, entre las que destaca la aprehensión de Pedro N., líder del cártel de los Beltrán Leiva, quien cuenta con una solicitud de extradición a Estados Unidos. Pedro N. era identificado como líder de una célula delictiva de la organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa y responsable de coordinar una de las principales redes de producción y tráfico de drogas sintéticas con alcance internacional.
El Sagitario, junto con su hijo Pedro N., quien perdió la vida en un enfrentamiento el pasado 30 de noviembre, eran responsables de la producción y trasiego de drogas que eran enviadas a Estados Unidos y Canadá. El gobierno federal también atendió a más de 4 millones de personas con operativos de desarme seguro, actividades deportivas y culturales y programas sociales. El trabajo conjunto nos ha permitido superar los 4.8 millones de atenciones en beneficio de 3.1 millones de personas. Hemos tocado la puerta de 279.939 hogares. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Avisos a tiempo antes de salir de casa este viernes. Accidente vehicular sobre Rojo Gómez a la altura de Marcelino Buendía. Sigue la reducción de carriles por obras en Calzada San Antonio Abad. Del eje 3 sur a Fray Servando Teresa de Mier. Evite la zona por Bolívar, también complicaciones. Tome en cuenta también que este sábado 10 y domingo 11 de enero, por trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la línea B, el servicio operará solo en 2 tramos: Buenavista, Morelos y Ciudad Azteca, Villa de Aragón. Las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón permanecerán cerradas. Entre Morelos y Villa de Aragón habrá servicio alternativo de RTP durante todo el horario de operación, sábado de 6 a 12, domingo de 7 a 12. El lunes ya el servicio normal. Nos vamos a la pausa, hablaremos del mercado de Sonora. Ya no se va a permitir que se vendan animales vivos. Estuvo ahí la jefa de gobierno, realizó un recorrido. Tenemos los detalles al volver y más adelante la información sobre la Malinche. Regresamos. 6:30 en la hora del centro, momento de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El frente estará dominando todo el norte de la República Mexicana, el frente número 27, su masa polar, vea usted, en esa región, descenso de temperatura, intensificación del viento. Estaremos también esperando las precipitaciones en el estado de Coahuila, Nuevo León y el estado de Tamaulipas principalmente, y que este sistema irá viajando rumbo hacia el litoral del Golfo de México, marcando para el fin de semana un descenso de temperatura muy importante en todos los estados del norte y del centro de la República Mexicana. Viernes 9 de enero, en la Ciudad de México esperaremos de despejado a medio nublado, muy soleado. 6 a 8 la temperatura mínima por la mañana, 24 a 26 la máxima, y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en la capital de la República Mexicana. Miren, uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México vive una transformación histórica porque ya no se podrán vender animales vivos en el mercado de Sonora, aquí en la Ciudad de México. Abordaremos el tema, iniciamos con esta historia. Después de casi 70 años, el mercado de Sonora en la Ciudad de México dejará de vender animales, con el objetivo de garantizar el bienestar de seres sintientes en la capital del país. Me parece buena idea. Estaban un poquito maltratados, encerrados. Los animales no merecen estar encerrados, pero pues, así estaban. Que la ley protege a los animales, protege a esos seres sintientes que no tienen voz, que no se saben expresar, que no tienen una forma de cómo decir si estoy sufriendo, o yo necesito esto, o yo no quiero estar aquí. Y entonces nosotros también hicimos conciencia. Dentro del mercado, al menos 84 negocios se dedicaban a la venta de distintos animales, desde los más comunes como perros, gatos o roedores, hasta algunos más exóticos como aves o reptiles. Sin embargo, desde hace años, activistas en favor de los animales habían denunciado maltrato y malas condiciones para las especies que eran comercializadas, misma situación que fue respaldada por quienes acuden a este lugar. Fue lo mejor, así ya no están en cautiverio ni sufriendo los animales. En muy malas, enfermos y malas condiciones, pésimas. Tiene que ser una técnica también para que se pueda vender un animal más higiénico, protocolos también.
La prohibición entró en efecto desde el 1 de enero y este jueves la jefa de gobierno junto con autoridades locales acudió al mercado para supervisar el cumplimiento de la misma, pero también para brindar su apoyo a quienes comerciaban estos animales, permitiéndoles conservar sus locales siempre y cuando sean con otro giro. También tenemos que reconocer a los mercados que hacen un esfuerzo por respetar la ley y los locatarios prácticamente ya la mayoría tienen su nueva cédula. Asimismo, se les brindará un apoyo de 50,000 pesos para que puedan adaptar sus negocios, pero también, en caso de que lo necesiten, desde Fondeso se les podrán dar créditos de hasta 100,000 pesos para que el bienestar animal no vaya contra su economía. Pues ahora su nueva cédula tiene accesorios, se pueden comerciar con accesorios, alimentos para mascotas, estética canina, herbolaria, artículos místicos, esotéricos, alfarería, artículos religiosos, productos naturales, disfraces, artículos para fiestas, cerámica y jarciería, materias primas, regalos, artesanías. Con imágenes de Genaro González y Andrés Reyes, 11 Noticias, Azucena Rangel. Miren, uno de los argumentos relacionados con el maltrato animal fue lo que motivó a sacar hasta 900 perros y gatos que permanecían en uno de los albergues. Un rescate de cientos de ellos que vivían, afirman, en condiciones de hacinamiento, de desnutrición. Esto volvió a poner el tema sobre la mesa, sobre los derechos de las y los llamados seres sintientes, el tema del abandono. Vamos con esta historia. En sus miradas y su piel se asoman las huellas del abandono. Son 304 perros que buscan sombra, jugar o dormir tras el ajetreo. A ellos, sus humanos les fallaron. Hoy están resguardados en el refugio de la Ciudad de México en el Ajusco, tras ser rescatados del refugio franciscano, quien sostiene una batalla legal con la Fundación Antonio Hagenbeck por el predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca. El rescate fue histórico para la ciudad. Se ha llevado a cabo el rescate más grande en la historia de la Ciudad de México por parte del gobierno de la ciudad. Se han instalado 304 perros y 371 están albergados en Brigada Animal y todavía hay alrededor de 200 en el refugio de Coajimalpa, allí están todavía. La Fiscalía reiteró que los animales fueron asegurados tras indicios de maltrato y crueldad animal. 936 fueron rescatados, 21 fallecieron y 20 están hospitalizados. Vamos a continuar con la investigación en lo que respecta al delito de maltrato animal que está documentado. Vamos a hacer todo, ¿no?, lo posible para que también estos hechos no queden impunes. Al refugio llegaron dueñas del predio de la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente AC, que se ubica en ese espacio y hubo tensiones. Aquí mis animales están todos apachurrados, son como 300, ¿por qué? Porque esa construcción que me prometió la Hagenbeck no la terminó para mis animales y cómo se atreven a querer meter aquí a 800 más. Señalaron que dialogarán con el gobierno capitalino. Esto es privado, desgraciadamente pues no podemos negarles pues la asistencia a estas criaturitas que llegaron ayer, o sea, no podíamos hacerlo, no está dentro de nuestra ética. No hubo realmente un aviso, estamos como ustedes aprendiendo y viendo a ver qué es lo que se va a hacer. ¿Hay colaboración con el gobierno a partir de ahora? Tiene que ser, porque ellos son los que se tienen. Lo único que nosotros estamos haciendo es prestar las instalaciones para que ellos puedan recuperarlos y ellos tienen que manejar la logística y toda esta situación. En el refugio, los canes recibirán atención veterinaria por parte de la Agencia de Atención Animal Capitalina, Ágatan, y se realizará una jornada de adopción. Ahorita estamos haciendo un censo y además estamos evaluando uno por uno para determinar justamente en qué condiciones vienen. Lo ideal siempre es tratar de estabilizarlos, de completar su calendario su cuadro de medicina preventiva, que es el calendario de vacunación, de desparasitación y obviamente que todos estén esterilizados. Entonces, una vez que ya hayamos logrado realizar todo eso, con ese visto bueno, ya vamos a proceder con esa jornada de adopción.
el rescate del refugio franciscano develó una realidad sobre el abandono de animales domésticos, una problemática latente y un reto para la política pública de la capital. Imágenes de Eduardo Casanova y Leonardo Carpio, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Bueno, pues así arrancamos el año con estos asuntos relacionados con los animales de compañía, el maltrato. Y miren, hablábamos del mercado de Sonora y queremos agradecer mucho la comunicación esta mañana con la maestra Susana Ramírez, directora del despacho de la organización Va por sus Derechos. Susana, un gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bonito día, muchas gracias por la invitación. Susana, platícanos, ponnos en contexto de lo que ocurrió en el mercado de Sonora. Hay un fallo de un tribunal de justicia administrativa aquí en la Ciudad de México que determina por medio de un amparo que se interpuso por la organización de ustedes y otras también que se oponían a la venta de animales vivos en el mercado de Sonora. Susana, ¿qué fue lo que encontraron ahí que las lleva a la organización y a otras a respaldar que finalmente en este mercado ya se prohíba la venta de animales vivos? Cuéntanos, Susana. Sí, mira, lo que pasa es que la Ciudad de México los protege en su constitución política en el artículo 3, apartado B. También en la ley secundaria, que es la ley de protección y bienestar de los animales no humanos. Y en esta situación, bueno, solamente se les solicitó la aplicación de la ley, ¿no? El Tribunal 20º del Distrito en materia administrativa lo que hace es un estudio de fondo sobre la problemática que existía, sobre la crueldad, la violencia, la cosificación y la explotación de los animales en hacinamiento, en maltrato animal, en lo que son las condiciones tan deplorables que estaban dentro de esta situación del mercado de Sonora. En este amparo se llevó a cabo una inspección que por primera vez en la historia de más de 5 décadas, imagínate, sí. La situación. Fue la actuaria al mercado, constató por ella misma en qué condiciones se estaban vendiendo, en condiciones terribles, en condiciones de hacinamiento, un maltrato que pudo observar, pudo palpar, pudo escuchar el lamento de los animales, ya que varios gatitos, perritos estaban llorando en el momento en el que se presentó la actuaria en ese momento. Fíjate que el juzgado de distrito, el primer juzgador, sobresee, y nosotros pues nos fuimos a un recurso de revisión, y es donde llega al 20º tribunal. Él es el que se tarda un poco, o sea, sí se tardó muchísimo tiempo, porque estaba ellos revisando, estudiando y sobre todo observando los derechos fundamentales de los demás animales, que es libre de crueldad, libre de estrés, libre de todo acto que genere un daño visible para los demás animales, ¿no? Entonces ellos vayan y obligan a las autoridades a ejecutar todas sus facultades que en ellas por propia personalidad que tienen como autoridades ejerzan la protección de los animales, cosa que no ocurrió, fíjate. El Tribunal Superior determina que deben de ellos proteger a los animales y no hubo ningún rescatado. La autoridad determina llegar a acuerdos con los locatarios, fijarles un tiempo en el cual pueden sacar a los animales del mercado, les da un tiempo aproximadamente de 2 meses y medio. El último día que ellos tienen para sacarlo es el 29 de diciembre.
Nosotros acudimos personalmente el 30 de diciembre al mercado de Sonora a constatar que efectivamente sí estuviera cerrado los locales que vendían a las personas no humanas y efectivamente el detalle es que ahora, pues, como lo dice la jefa de gobierno también el día de ayer, pues pretenden locatarios, pues todavía seguir con la venta de forma clandestina, forma por vía WhatsApp, de entrega a domicilio, con un mensajito te los entregan después de 2 a 3 cuadras de donde se encuentran los comercios. El hecho es que pues nosotros no vamos a dejar las cosas así como ya se cumplió. Nosotros vamos a seguir esperando la aplicación de la ley y bueno, pues ahora como sociedad nos toca señalar e imputar un delito ante el MP para que haga su trabajo de abrir carpetas de investigación en contra de las personas. Claro, estamos hablando de una actividad, como bien señalas, que no se podría realizar si no hubiera quien comprara estas especies de animales que se venden vivos en el mercado de Sonora. Hablamos de una cadena de productores, compradores y vendedores. Nos hablas ahora, Susana, y lo comentas. Posiblemente esto derive en un mercado negro. ¿Qué acciones legales se podrían emprender frente a esta resolución del tribunal que me gustaría preguntarte si ya es definitiva? ¿Los locatarios no se pueden amparar contra ella? Háblanos sobre esto, Susana. Mira, sí se lograron emprender algunas demandas de amparo. Obviamente tienen su derecho a defenderse, pero bueno, pues nadie se puede defender de un ejercimiento ilícito, ¿no? En el sentido, ¿en qué sentido voy? Imagínate el tráfico de personas que existe y que las personas que se dedican a esto pues se traten de amparar diciendo que pues no tienen otra manera de vida, ¿no? Entonces es tan ilógico que ellos mismos dicen es que somos personas que generaciones llevamos en este acto. Bueno, pues todas las generaciones se manejaron de forma ilícita, ¿no? Hasta el día de hoy no ha habido ningún amparo que sea prosperado por el hecho de que se maneja de forma ilícita. En ningún momento se les ha manejado o se les ha quitado su derecho al trabajo. Ellos argumentan que sí se les está violando su derecho al trabajo, pero efectivamente no es verdad. Así como lo dijo la jefa de gobierno, lo declara el Tribunal Superior, que ellos siguen teniendo su derecho al trabajo. Pueden vender lo que ellos quieran, pueden tener el uso y disfrute de su local, pero al vender algo lícito, vender a personas no humanas dentro de un mercado es ilegal. Es ilegal. Entonces, ahora lo que comprende pues es señalar un delito. Sabes que esta persona está vendiendo animales vivos y bueno, pues la Fiscalía del Ministerio Público, bueno, pues tendrá que hacer las investigaciones y si se declara y si se comprueba la venta de animales con maltrato animal y agravantes, imagínate, el mercado, como siempre nos han señalado en nuestras redes sociales, que bueno, pues ahora por culpa de este fallo se va a llevar a cabo la venta negra, ¿no? En el mercado negro. El mercado negro siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido. El detalle es de que ahora ya no va a estar, los locatarios ya no van a estar protegidos por un ente que era el mercado, ¿no? Claro. Ahora ya podemos denunciar a la persona, ya podemos denunciar y hacer las investigaciones que le van a competir al Ministerio Público. Claro, ahora, ¿qué va a pasar con los animales que ahí existían? Se les ha dado seguimiento y hay otros mercados en el resto del país que estén operando bajo estas condiciones, Susana. Todos los mercados que están vendiendo animales no humanos están en la misma situación de ilegalidad, todos. Sí. No hay uno que diga, ay, no, o sea, todos los mercados. Es que solamente se les pidió a las autoridades que ejercieran sus funciones para aplicar una ley, imagínate, a qué hemos llegado, ¿no? Todos, inclusive el amparo protege a toda la Ciudad de México.
El más importante, el que obviamente es más reconocido por esta situación de venta de animales, es el mercado de Sonora, pero se debe de aplicar en todas las alcaldías y en toda la Ciudad de México, ¿no? Porque también en los tianguis que sobre ruedas, bueno, pues también hay personas quien venden animales, bueno, también ellas están incurriendo en un delito. Entonces, bueno, pues vamos a seguir luchando por los derechos y defensa de los derechos de las personas no humanas hasta que entendamos que es ilegal y que ellos tienen derecho a la libertad y a la vida. Claro, Susana Ramírez, estaremos muy pendientes de su trabajo, de la defensa de los derechos de los seres sintientes, de los animales de compañía, y aquí con los micrófonos abiertos para escuchar las distintas versiones. Directora del despacho Va por sus Derechos. Gracias, Susana. Fuerte abrazo. Buenos días. Hasta luego. Bonito día. Gracias. Seguimos con más información cultural. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Ya es viernes. Ya es viernes, viernes cultural, Lupita. Muy buenos días. Arrancó el Encuentro Nacional de Amantes del Teatro. Este encuentro está respaldado por el Centro Mexicano de Teatro, institución que desde 1947 se encarga de integrar a los distintos gremios del país para darles representatividad. Saber comunicarnos, centros nacionales con centros nacionales. En entrevista con 11 Noticias, la titular de esta organización, afiliada al Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, comentó que el teatro en México sigue encontrando caminos para contar sus historias, a pesar de la falta de presupuesto. Ha sucedido algo muy hermoso, que ahora lo que funciona muchísimo es el lenguaje de las luces, del sonido, ¿no? Entonces las direcciones se van mucho a hablarte con lo que ves. Voltaire dijo una vez que la escritura es la pintura de la voz. Y por 6 décadas, José Agustín Monreal ha plasmado su voz en cerca de 30 libros. Vamos a conocer aquí su historia. Libreta bajo el brazo, caminaba por la calle Morelos. José Agustín Monreal, Premio Nacional de Lingüística y Literatura, reconocimiento a su labor de 6 décadas, en las que ha publicado alrededor de 30 libros, entre cuentos y poemas. Orgullosamente autodidacta, después de estudiar la primaria, asistió a clases de teatro en el Instituto Nacional de la Juventud y posteriormente una beca lo llevó a estudiar en Bellas Artes. Ahora reconoce que hubo una actividad clave para empezar. Empecé a leer, que fue lo importante para mí, y empecé a leer a los clásicos, ¿no? A los clásicos griegos, Eurípides, Sófocles, Esquilo. José Agustín Monreal dice: comencé a soltar la mano. Escribió versos para sus amigas y al enterarse de un concurso de la revista Punto de Partida de la UNAM, participó en 3 categorías: poesía, cuento y varia invención. Y resulta que gané los 3. Nunca mejor aliciente que eso. Desde entonces su vida ha sido la literatura. Se inscribió en talleres, comenzó a publicar, conoció escritores, entre ellos Tito Monterroso, de quien aprendió la generosidad de compartir el saber y rechazar las actitudes lacerantes contra quien comienza. Esto es una porquería, no sirve, y rompían un texto. Yo dije, no puede ser que se haga eso con una persona que se acerca creyendo que hizo algo bien y todo. Hay que procurar encontrar, aunque sea una palabra que esté bien en un texto, ¿no? De 10 cuartillas, pero una palabra para poder darle un aliciente a la persona que se acerca. Con satisfacción profunda del camino recorrido, dispuesto a recibir en el 2026 el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, que lo sumará a la lista de creadores eméritos. Sí me lo merezco, porque he trabajado mucho, he trabajado muchísimo, sigo trabajando, ¿no? Sigo trabajando mucho y bueno, pues hay que darse uno de vez en cuando un buen gustito. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Las segundas oportunidades llegan incluso para los libros. Este es el caso de Yo nunca supe de los hombres. Vamos a conocer más acerca de esta novela. Hay veces en que los libros cobran un nuevo impulso o se revitalizan muchos años después de su publicación, gracias a artistas que los promueven.
Es el caso de la novela Yo que nunca supe de los hombres de Jacqueline Hartman, que 30 años después de su aparición en 1995 se viralizó gracias al club de lectura de la cantante Dua Lipa. Fue en Service 95, la plataforma de recomendaciones literarias de la cantante británica, que el año pasado esta novela cobró auge y se posicionó como uno de los libros exitosos de 2025. En la página Goodreads suma más de 80,000 reseñas con una calificación promedio de 4 estrellas, y solo en Reino Unido vendió más de 45,000 ejemplares. Yo que nunca supe de los hombres narra la situación de 40 mujeres que han vivido muchos años encerradas en un búnker y que pronto logran escapar al exterior, donde deben aprender a sobrevivir y entender la libertad en un mundo extraño y ajeno. En México, la novela en español es publicada por Editorial Alianza y se puede conseguir en librerías y en línea. 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, Miguel de la Cruz regresa el próximo lunes a este espacio de noticias con toda la información de la cultura. Sin embargo, nos tiene esta sorpresa. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, hoy concluimos la lectura del libro Ese montón de espejos rotos de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes, editado por Tusquets. La sala de lectura será mañana sábado a las 17 horas, nada menos que en las instalaciones de Canal 11. Desde aquí nos enlazaremos con el maestro Celorio en vivo y haremos la interacción de preguntas, respuestas y comentarios en torno a ese montón de espejos rotos. Quien quiera asistir presencialmente al estudio de Canal 11 debe solicitar su acceso vía X. Quien tenga la confirmación de que está dentro del cupo que tenemos en el estudio, pues es quien tendrá acceso a esta sala de manera presencial. Quien no esté en este sitio podrá darle seguimiento vía virtual. Lo mejor de todo es que ya tenemos nueva lectura. Se trata de La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. Quien se comprometa a leer 26 páginas por día, enviar por lo menos un X sobre lo leído diariamente y asistir a la sala el sábado 31 de enero a las 17 horas, solicite su libro de cortesía con el hashtag Leo con el 11 vía X, hashtag Leo con el 11, nueva lectura de este club, invitados todos. Lupita, es la información cultural. Invitados todos mañana, ya mañana es sábado, ¿verdad? Ya luego pierde uno la noción del tiempo. Aquí a las 5 de la tarde, justo en este espacio donde estamos transmitiendo nuestro noticiario, va a ser un gusto estar cerca del maestro Celorio para conocer de viva voz qué significa para él, porque seguro va a ser una pregunta que le hagan quienes acudan y estén en la sala de lectura con Miguel de la Cruz en Leo con 11, pues ser Premio Princesa de Asturias, ¿no? Sí, claro, desde es aquí. Un gran honor. Desde aquí, desde el Rincón de la Lectura, los invitamos a que no se pierdan este espacio. Sí. Como dijo Lupita, una presencia especial dentro de este espacio, el maestro Celorio, y pues una oportunidad única para hacerle estas preguntas, para poder resolver todas las dudas que tengan acerca de su libro, de su trayectoria, acerca de lo que quieran preguntarle. Claro, la dinámica pues ya la conocen porque son asiduos participantes de Leo con 11, se hace la introducción, Miguel la presentación, vienen las preguntas, los cuestionamientos acerca de la lectura y también inquietudes que cómo no va a haber con un personaje como él. Así que todos invitados para que mañana a las 5 de la tarde estarán abiertas las puertas de Canal 11, las vías de comunicación en las redes de 11 Noticias y también de Miguel de la Cruz para que vengan y disfruten de este momento importante, histórico para las y los mexicanos con el Premio Princesa de Asturias y el lunes ya el detalle. El lunes ya todos los detalles acerca de esta sala de lectura, entonces apúntele, no se le olvide, mañana la sala de lectura. Y bueno, estaremos aquí al pendiente, Lupita. Estaremos al pendiente. Gracias a ti por haber cubierto las vacaciones de Miguel. Te veremos pronto. Y mira, también le recordamos nuestra pregunta del día que aprovecho para hacértela a ti. ¿Qué le vas a dar prioridad en este 2026? Mira, ahí están nuestras opciones. Salud, educación, al ahorro, al trabajo. También está la familia y por supuesto uno mismo si quiere más diversión. Si pudieras escoger, te voy a dar opción. Dame 2 de esas. Pues vamos a dedicarle al ahorro, sobre todo creo que es algo importante que a veces descuidamos mucho, ¿no? El tener un ahorro siempre es importante, tener un ahorro para cualquier eventualidad y por supuesto a la familia, ¿no? No podemos descuidar a la familia. Muy bien, Mauricio. A ver si coincide el público contigo. Gracias. Ya veremos. Te Buen vemos día. pronto. Pausa.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Inicia el Gobierno de México diálogo con plataformas digitales para encontrar mecanismos que combatan la violencia sexual, digital o política que se está generando en esos escenarios. Solicita la presidenta Claudia Sheinbaum a la Fiscalía General de la República que acelere las investigaciones sobre el accidente del tren interoceánico, en especial las acciones para reparación del daño a las víctimas y sus familiares. La Organización de los Estados Americanos tomará como referencia la Ley Olimpia para crear una ley interamericana a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres. Vinculan a proceso a Eduardo Enrique G., presunto operador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Suspende el gobierno de Irán el servicio de Internet y líneas telefónicas en la mayor parte del país, como respuesta a las manifestaciones en contra de la administración. Comienza este viernes la jornada 2 de la Liga MX Femenil con el partido entre Atlético de San Luis y Pumas de la Universidad. Un gusto saludar esta mañana a Jesús Rodríguez, activista, dramaturga y también legisladora. Y bueno, el tema nos trae a la mesa a la Malinche. ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto verte y saludarte. Buenos días. A mí también un gran gusto, Guadalupe, y a todas las personas que ven este noticiero en vivo. Cuéntanos, Jesús, empecemos un poco por el principio. Hemos escuchado una versión de la Malinche como un símbolo de traición. ¿De dónde surge esta versión y por qué ahora se trae el tema a la mesa con este paseo de las heroínas en Reforma, donde se busca reivindicar precisamente a muchas de estas mujeres de origen indígena? Sí, claro, la historia es apasionante porque, para empezar, no sabemos nada de Malinche en el sentido que ella no escribió ni una sola línea. Todo han sido interpretaciones de su vida. Y claro, la ciencia de la historia se ha dedicado a escudriñar los más mínimos detalles sobre ella. Desgraciadamente, muchas veces la ciencia tiene un sesgo patriarcal y a las mujeres se les trata o mal o se las desaparece desde la prehistoria hasta el día de hoy. Entonces, lo que se sabe de Malinche no es mucho, pero sin embargo sí podemos ver esos códices donde ella aparece casi siempre de un tamaño mayor que los conquistadores. Quiere decir que fue una esclava que llegó a ser la mujer más importante de su época. Sin embargo, ya en el siglo XV hay una acusación de traidora, pero al revés. Hay una señora española que le quiere quitar la herencia a la hija de Malinche y la acusa de traicionar a los españoles. Después es hasta el siglo XIX cuando se comienza a forjar este estigma de la Malinche traidora con los intelectuales construyendo el nacionalismo y buscan un chivo expiatorio y fácilmente encuentran a una mujer indígena para echarle la culpa de todo, de la conquista y de toda la traición. Y finalmente el remate es en el siglo XX, en el priismo, los intelectuales, digamos, priistas de la época y muy machistas, deciden que cualquier actitud en contra del país se llamará malinchismo y de ahí se desprende, o de hecho está acusado de plagio, el gran Octavio Paz, por haber tomado ese concepto para el laberinto de la soledad en Los hijos de la Malinche, en donde él propone que los mexicanos son sumisos y acomplejados e hijos de la chingada. Y yo sostengo que ese texto pues ya se derrumbó y más bien se lee como una autobiografía de la intelectualidad o la élite intelectual de la época. Así se forja ese mito de la traidora, pero si seguimos la percepción que los pueblos originarios tienen de Malinche no tiene nada que ver. Para los pueblos originarios, Malinche sigue siendo una mujer reverenciada, una mujer que supo enfrentar sus circunstancias frente a hombres extraordinariamente violentos, que triunfó sobre ellos
y se convirtió en la mujer palabra que permitió la comprensión entre dos mundos que no tenían nada que ver entre sí y que solo ella realmente entendía qué pasaba en ese momento, y se convirtió en esa mujer palabra que, como dice Elena Poniatowska, es quizá la mujer que presentó a México ante el mundo. Así es, nos hablas entonces de una visión machista, misógina, que etiquetaba a Malintzin como precisamente un símbolo de traición, lo que se fue construyendo a lo largo de distintas etapas de nuestra historia, y es completamente lo contrario. Pero además, Jesús, estamos hablando de una mujer que tuvo una vida muy difícil, incluso desde su infancia llegó a ser esclava también bajo circunstancias muy difíciles. De hecho, ella fue traicionada desde niña por su propia familia. Sí. Después, cuando ella logra acuerdos entre españoles y grupos originarios, los españoles traicionan todos los acuerdos. En realidad, ella fue traicionada muchas veces. Y lo muy interesante es que sabemos que cuando ella regresa a Oluta a recuperar, le pide a Cortés, a cambio del viaje a las Cibueras, recuperar donde ella nació, que ella sea dueña de esas tierras. Y cuando vuelve, ella no toma venganza con su familia, con su madre y sus hermanos, al contrario, es generosa con ellos. Entonces estamos hablando de una mujer extraordinaria, y yo creo que el hecho de que en este momento ya tenga su estatua en el Paseo de la Reforma, que según yo debería estar en la Glorieta de Colón, de todas maneras es genial que ya esté Malintzin en el Paseo de la Reforma y que ya se pueda entender esta figura y la importancia que tiene en nuestra historia, y con ella recuperar la dignidad de millones de mujeres que, como te digo, desde la prehistoria en Europa o en América han sido invisibilizadas, culpabilizadas de cualquier cosa, y que en este momento, en tiempo de mujeres y con una primera presidenta tan extraordinaria como es Claudia Sheinbaum, pues esta iniciativa de ella de poner esas 6 ancestras en Reforma me parece realmente un comienzo del derrumbe de ese patriarcado tan tóxico y dañino que en este momento está destruyendo el mundo con esos hombres blancos millonarios sin escrúpulos, supremacistas, que están acabando con el mundo, en tanto que las mujeres indígenas lo siguen sosteniendo. Claro, parte también de la historia de Malintzin nos habla Jesús, y tú nos compartirás tu punto de vista de que gracias a ella, pues la violencia que pudo haberse ejercido contra los pueblos originarios en ese entonces no fue tanta, también fue un factor de freno a la violencia que traían los españoles en este afán de conquista de las comunidades originarias que encontraron a su llegada a territorio mexicano. Claro, ese es un tema interesantísimo, porque también vemos a Malintzin en ocasiones con escudos y lanzas. Sí. Es decir, se habla de que las mujeres, como te digo, desde la prehistoria jamás participaron en otras actividades que no fueran las del cuidado, que ya, creo yo, se entiende también que son las actividades más importantes para sostener la vida sobre la tierra. Pero también las mujeres participaron en todas las actividades, y Malintzin no fue la excepción. Ella tuvo mucho que ver, justamente porque ella llegó a hablar 5 lenguas: el oluteco, el náhuatl, el maya chontal, el maya yucateco y el castellano. Entonces, con esa capacidad lingüística, por eso la llaman Tenépal, la mujer palabra, la lengua, ¿no? Porque ella logró con esa capacidad disminuir la violencia de esa invasión tan brutal, y concretar acuerdos que, como te digo, después fueron traicionados en todos sus órdenes por los españoles. Pero de cualquier manera creo que es un momento extraordinario, porque hemos entrevistado mucha gente en las calles de México y ya nadie piensa que ella es una traidora, y mucho menos en los pueblos originarios. Entonces ya se va ganando el lugar que Malintzin merece, y creo que la estela que mujeres como ella dejan es larguísima, y vamos a seguir hablando de Malintzin toda la vida, porque esa mujer dejó huella para siempre. ¿Cómo termina su vida, Jesús? ¿Cómo termina la vida de Malintzin? Bueno, desgraciadamente no sabemos exactamente cuándo murió, pero sí sabemos que lo más probable es que haya sido contagiada de viruela, que era la pandemia. ¿Sí?
que mató a tantísima gente en esa época, pero muere muy joven, hacia los 30 años de edad, y de cualquier manera deja un legado verdaderamente asombroso. O sea, tenemos muy pocos datos, no sabemos exactamente cuándo nació ni cuándo murió, ni siquiera sabremos jamás su nombre verdadero. Eso es muy importante. Y sin embargo, Malin Sin, que bien podría ser el reverencial de Malinali, Malina, como no hay R en el náhuatl, le pusieron Marina, Malina, y Malin Sin es la señora reverencial, la doña señora Malina, ¿no? Entonces, ahí queda, pues, en su nombre histórico, plasmada el nivel de nobleza que llegó a tener esta esclava. Así es, la señora de la palabra, la lengua, la traductora, hoy con una escultura en el Paseo de las Heroínas. Gracias por el contexto, Jesús Rodríguez. Te mandamos fuerte abrazo. Para finalizar, te diría, la gran intérprete, muy mal interpretada. Ahí está, Jesús. Fuerte abrazo, lo mejor para este 2026. Gracias, Jesús Rodríguez. Igualmente, feliz año. Hasta luego, gracias. Hasta pronto, un abrazo, buenos días. Seguimos con más. La buena música de jazz que nos acompaña este 2026 con tu reseña cinematográfica. Así es. Qué buen año viene con el cine. Pues viene un buen año de cine que iremos pues ya conforme vaya pasando el año anunciando, pero bueno, pues hoy tenemos la lista de las mejores películas del cine mexicano en el 2025. Como les hemos dicho siempre, es una lista muy personal y por otra parte pues son más que 10 buenas películas, son 10 experiencias que nos llevan a entender por dónde está caminando el cine mexicano en este momento. Así que pues nos arrancamos con Soy lo que nunca fui, de Rodrigo Álvarez, pues una película que habla sobre un tema esencial que es la migración de miles de mexicanos hacia los Estados Unidos, pero aquí vista desde 3 puntos de vista: la esposa del migrante y los 2 hijos, uno mayor, uno menor, también de este personaje, quien pues bueno parte para nunca más volver, y entonces vemos qué caminos toman estos 3 personajes. Puede ser la delincuencia, puede ser tratar de encontrarse a sí mismo, o en el caso de la mujer interpretada por la maestra Ángeles Cruz, pues bueno, también tratar de reinventarse como mujer, como persona y como soñadora. Pues ahí está Soy lo que nunca fui, una muy interesante visión del tema de la migración. No nos moverán, de Pierre Saint-Martin, pues bueno, una película ganadora de los premios Ariel, pues la historia de una mujer, una abogada que durante décadas ha perseguido a quienes torturaron y asesinaron a su hermano en el contexto del movimiento estudiantil del 68, filmada en un blanco y negro muy especial, con la interpretación extraordinaria de la maestra Luisa Huertas como este personaje obsesivo, Lupita, que lleva el trauma histórico pues a otros niveles. Así que sin duda una de las grandes películas del año, No nos moverán, de Pierre Saint-Martin. Tenemos Crónicas del Otro Norte, de Miguel León, pues un experimento padrísimo donde un hombre pone una cámara en una carpa allá por el estado de Chihuahua y la gente participa, Lupita, contando sus sueños. Entonces la película está hecha de sueños, de imágenes en blanco y negro muy interesantes sobre la realidad social de este estado del norte de la República. Y bueno, qué bonito que una película surja de los sueños de mexicanos de a pie que entraron a esta carpa y nos los comparten. A ellos nunca los veremos, solamente escucharemos sus voces, pero pues bueno, sin duda una película que está entre el documental, entre el ensayo visual, una cosa interesantísima. Crónicas del Otro Norte, de Miguel León. Vámonos con Un cuento de pescadores, de Edgar Nito. Bueno, pues este joven cineasta guanajuatense nos sigue sorprendiendo con pues encontrar en la propia cultura mexicana las raíces de su cine, y en este caso pues la historia de un espectro, Lupita, que espanta por allá en el lago de Janitzio a los que se suben a las lanchas en estado de ebriedad y les mete sustos bastante fuertes. Entonces, juntando varias historias alrededor de este espectro, pues ahí tenemos Un cuento de pescadores, de este cineasta que te digo es muy joven, guanajuatense de origen, y además una película filmada con puro reparto y pura producción
del estado de Michoacán. Eso está realmente muy padre también. Vámonos con un director experimentadísimo, Jorge Ramírez Suárez, quien en Las Mutaciones nos cuenta pues cómo una persona de pronto se enfrenta a un cambio de vida radical cuando la salud lo traiciona. El protagonista es un hombre exitoso que de pronto pues tiene un asunto de salud y pierde el don del habla. ¿Cómo te vas a comunicar con tus hijos, con tu esposa, con tu entorno? Una película muy interesante, minimalista al máximo, pero donde las emociones y sobre todo las mutaciones que va sufriendo el personaje en esta nueva vida nos conmueven de una manera muy especial. Gran película de Jorge Ramírez Suárez, como también lo es Después, de Sofía Gómez. También una película de corte intimista donde tenemos a una mujer que enfrenta una tragedia doble, Lupita. Por un lado, la pérdida de su hijo adolescente en un accidente, y por otro lado, y yo siento que es una tragedia verdaderamente terrible, conocer a tu hijo después de muerto, porque ella se dará cuenta que realmente no se conocían. Ludvika Paleta haciendo un personaje protagónico extraordinario, y pues una película que nos habla de algo tan sensible para los seres humanos que es el duelo, el luto humano, diría Pepe Revueltas. Pues bueno, vámonos al documental La Falla, de Alana Simoes, pues la realidad de una maestra que tiene su escuela allá en los Altos de Jalisco y donde pues tiene que pues ejercer su oficio como docente con niños que saben del crimen organizado, que saben de la violencia que de repente pues brota en nuestro país. Y bueno, pues aquí tenemos un retrato muy especial. Ni modo, yo sé que cada que hay películas sobre maestros me llega de manera muy especial, y creo que esto en verdad es un trabajo estupendo. Búsquenla, La Falla, de Alana Simoes. Estos chavitos, esta escuela, esta maestra no son actores, estamos viendo lo que pasa en tiempo real a lo largo de un año escolar, pues en un apartado lugar de los Altos de Jalisco. Vámonos con La Reserva, de Pablo Pérez Lombardini, película que ganó los premios principales del Festival de Morelia. Nuevamente el blanco y negro, nuevamente una historia que nos habla de la realidad de una guardabosques, quien allá en el estado de Chiapas pues va a defender a capa y espada una reserva ecológica que está siendo amenazada también por el crimen organizado, y una película que nos habla pues de que las cosas no están muy bien, pero siempre habrá personajes que quieren cambiar la historia. Gran película, todavía la encuentran en cartelera, por cierto, ahí la pueden ver en la Cineteca Nacional, La Reserva. Vámonos con Las Locuras, de Rodrigo García. Pues bueno, la vida cotidiana nos vuelve locos a todos, y lo que hace Rodrigo García pues es poner un mosaico de varios personajes alrededor de una protagonista que está encerrada en su cuarto por haber cometido un crimen, y un montón de personajes alrededor de ella empiezan a acercarse. Un gran reparto, uno de los más grandes repartos en los últimos años del cine mexicano. Ahí está Las Locuras, la pueden ver en la plataforma que acaba con X, que es su casa productora, así que bueno, no se la pierdan, una gran película de Rodrigo García. Y finalmente, pues la animación no puede quedar fuera, Lupita, dirigida por los hermanos Ambriz y apadrinada por Guillermo del Toro. Soy Frankelda, pues se resultó la película mexicana más exitosa que se proyectó en la Cineteca Nacional, ese es un dato importante. Y bueno, pues ¿quién es Frankelda? Una escritora del siglo XIX, inspirada en Mary Shelley y en todas estas grandes autoras, que de pronto pues viaja a su mundo de sueños para enfrentarse tanto a sus pesadillas como a sus anhelos más importantes. Pues animación 100% mexicana, desde luego el apadrinamiento del gran Guillermo del Toro se nota en cada una de las imágenes de esta película, que bueno, pues si no la han visto, lleven a sus niños todavía este fin de semana a verla. Está en la Cineteca Nacional, donde también está la exposición con las figuras con las cuales hicieron la película, porque es esta animación de stop motion, cuadro por cuadro. Así que bueno, pues Soy Frankelda cierra este recuento de lo mejor del cine mexicano en 2025. Lupita, pues ahí está la cosecha, buena cosecha. Qué padre. Muy interesantes propuestas, mucho cine mexicano que está hablando de lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, bueno, pues sí hay otro cine mexicano comercial de entretenimiento que también lo agradecemos mucho, pero bueno, pues aquí están estas 10 experiencias que vivimos en el 2025. Y sobre todo lo que creo que podemos reconocer en el cine mexicano es este abanico de oportunidades para creadores, guionistas, nuevos talentos. No siempre vemos, como dices, a los actores, actrices de primera que los tenemos en México como las figuras principales. Vemos a niños de escuela, vemos la vida real retratada en pantalla grande, ¿no? Y este asunto también de la descentralización, ¿no? O sea,
un cuento de pescadores producida por gente de Michoacán. Las Crónicas del Otro Norte que nos presenta Chihuahua, La Reserva que nos presenta Chiapas. Es decir, no todo el cine mexicano ocurre en la colonia Condesa. Hay muchos Méxicos, muchas realidades y creo que aquí pues está muy variado y muy interesante el panorama. Vamos a ver cómo pinta el 2026. Ojalá sea igual de productivo porque quienes salimos ganando pues somos las personas que amamos el cine. Y Franquela creo que fue de tus favoritas, ¿no? Sí, mucho, me encantó. Vean la serie también, no se pierdan la serie que está en otra plataforma que también acaba con X. Ahí pueden ver los capítulos chiquitos de donde nació este largometraje. Todo tiene un origen, una razón. Y los premios, no perdamos de vista que ya empezaron los premios de la Academia, Frankenstein ya se ganó 4 premios de los críticos. Te había yo dicho que una batalla tras otra era la gran contendiente. Ya se llevó los grandes. Este domingo son los Golden Globes de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Y así, pues hasta el 15 de marzo que lleguemos a la entrega del Oscar. Vamos a ver por qué streaming, pasa. dicen, ¿no? Ahora, bueno, no, hasta 2029 por el streaming popular. Ahí va a estar. Ahorita todavía va a ser como por lo televisión. Conocemos, en el Teatro Kodak. En el Teatro Kodak o en el Teatro Dolby, dependiendo donde sea. Toñito, como siempre, un gusto, Lupita, un placer. Querida, muchas lo gracias. mejor para este 2026 que ya le andamos camino. Saludos en casa. Y vamos con más información deportiva. Miren, el fútbol femenil en nuestro país va en ascenso. Hay partidos muy interesantes que atrapan a la afición. Bueno, sean o no personas amantes del fútbol. Pero los resultados es lo emocionante. Las breves. Claro. Ilusiona el crecimiento del fútbol femenil. Se jugó la jornada 1 de la Liga MX femenil y la ilusión de las y los aficionados crece al presenciar juegos emocionantes y un promedio de 4 goles por partido. El fútbol femenil en México continúa en pleno desarrollo y este se ha visto reflejado con la gran actuación de la selección mexicana femenil sub-17, conquistando el 3er puesto en el pasado mundial de la categoría y con la preparación de la selección mayor rumbo a Brasil 2027. El progreso y la formación de futbolistas mexicanas también va acompañado de un crecimiento de aficionadas y aficionados en las gradas de los estadios del país. Un espacio de reunión y convivencia familiar, diferenciado del fútbol varonil y cercano a la esencia del deporte profesional. Jugadoras mexicanas como Charlín Corral, Lisbeth Ovalle y la llegada de estrellas como Jennifer Hermoso, Bruna Vilamala o Stephanie Ribeiro han puesto en la vitrina al fútbol femenil de nuestro país. La jornada 2 de la Liga MX femenil comienza este viernes con el partido entre Atlético de San Luis y Pumas de la Universidad. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Más información deportiva. Cruz Azul se va de Ciudad Universitaria. A unas horas de que comience un nuevo torneo de la Liga MX, los Pumas de la UNAM informaron a la directiva celeste su decisión de no renovar el contrato para que la máquina juegue como local en el Estadio Olímpico Universitario. En un comunicado emitido por la Liga MX, se anunció que ahora Cruz Azul jugará de local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Este sábado comienza la ronda de comodines de la NFL y también el camino rumbo a Santa Clara, California para la edición número 60 del Super Bowl. 6 enfrentamientos a eliminación directa definirán el pase a la ronda divisional, donde ya esperan los Broncos de Denver y los Halcones Marinos de Seattle. Los primeros en jugar serán Los Ángeles Rams, que visitan a las Panteras de Carolina. Más tarde los Osos de Chicago reciben a los Empacadores de Green Bay, con el debut en playoffs de Caleb Williams. Para el domingo, Jaguares de Jacksonville tendrán de visita a Josh Allen y los Bills de Buffalo, mientras que San Francisco volará territorio de las Águilas de Filadelfia. En juego del domingo por la noche, los Cargadores de Los Ángeles viajan a Massachusetts para enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el lunes por la noche cierra la ronda de comodines con los Aceleros de Pittsburgh de Aaron Rodgers, que reciben a los Tejanos de Houston.
9 de enero es una fecha importante porque a partir de hoy y hasta junio tenemos para vincular nuestro celular con nuestra CURP o el RFC en el caso de las empresas. Sabemos que todavía hay dudas acerca de esto. Nuestras compañías nos tienen que avisar el paso a paso, pero aquí les vamos a dar precisamente un adelanto de cómo lo pueden ir haciendo de manera correcta. Vinculación de la CURP a nuestros celulares. Los datos están protegidos. Ese es el compromiso de la autoridad. Les decía, hay una fecha límite, el 29 de junio, a partir de hoy son 120 días para realizar esta vinculación de su línea celular. De no hacerlo, queda deshabilitada y después el número, aunque se conserva, podríamos tener ya problemas y seguir una serie de requisitos posteriores que mejor hay que hacerlo en tiempo y forma. No dejarlo hasta el final. Es un proceso en realidad muy sencillo. Vamos con una primera opción que tiene que ver con acudir directamente a nuestro centro de atención, de acuerdo a la compañía telefónica, de donde tengamos el aparato celular. El personal nos va a brindar asesoría de cómo hacerlo paso a paso, pero también pueden contactar a su compañía por los canales de atención directa, por WhatsApp o también en el chat de su portal de internet. Esto significaría hacerlo por vía remota. ¿Qué más debemos saber acerca de esta vinculación de la CURP al celular? El operador telefónico, si lo contactamos, nos va a enviar un link donde se nos van a ofrecer detalles. El paso a paso puede ser un mensaje SMS con el enlace. Se puede ingresar a la plataforma para realizar esta vinculación. En este sitio deberá ingresarse y tener a la mano precisamente nuestra CURP. Muchas personas incluso ya se la saben. El sistema la va a validar y nos va a enviar de regreso un mensaje de confirmación o incluso un número de folio. Esto va a servir como comprobante de que ya realizamos la vinculación de manera correcta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, que es una pregunta en caso de que tengamos un celular del lugar donde trabajamos? Directamente no está la línea a nombre nuestro, la compañía para la que trabajamos es la que lo entrega, nosotros lo utilizamos, pues es precisamente nuestro lugar de trabajo quien tiene que dar de alta este celular. La empresa se hará cargo del registro y obviamente también está pagando la línea. Como es una empresa, lo tiene que hacer entonces con su registro federal de contribuyentes. Las líneas, el número de líneas telefónicas que podemos registrar, vamos a ver cuál es, un máximo de 10 por cada cédula de identificación, por cada CURP, hasta 10 líneas telefónicas. Hay familias en las que el padre o la madre o el tutor son los que pagan la línea, está su nombre, ellos son los que tendrían precisamente que hacer este trámite, esta vinculación, si se trata de que los hijos o las personas adultas mayores sean los que manejan los celulares, pero que ellos no lo pagan. Es importante también destacar que solo los titulares de la línea son los que están obligados a hacer este registro, aun cuando otra persona sea la usuaria del celular. Y miren, lo importante, no dejemos las cosas para el último momento. La fecha se las recuerdo, 29 de junio. El 30 de junio, si no lo hacemos, nuestro celular ya no va a funcionar, únicamente sí para llamadas de emergencia. Pero el principal propósito de esto es que nuestros datos van a estar seguros y que también se trata de abatir uno de los delitos que más son sensibles en este momento en nuestro país, que es la extorsión. Se hacen muchas extorsiones vía celular y esto resultaría un freno. El trámite, por supuesto, sabemos que es gratuito, así que nadie los sorprenda de que les quieren pedir dinero o que les quieren pedir incluso sus datos para realizar esta vinculación. Nada de eso, los datos protegidos, ustedes pueden seguir usando su celular y a partir de hoy y hasta el 29 de junio hay que hacer este trámite, es muy importante. Vámonos al mundo. Iniciamos en Irán, donde el gobierno suspendió el servicio de internet y las líneas telefónicas en la mayor parte del país. Es una respuesta a una nueva escalada de protestas antigubernamentales en las calles, donde se han registrado fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Al menos 21 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, habrían perdido la vida desde que estallaron los disturbios el pasado 28 de diciembre.
Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladys Aurora López del opositor Partido Nacional de Honduras, y esto ocurrió minutos antes de una sesión del Parlamento a la que convocara su titular Luis Redondo para dar a conocer un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre pasado. El explosivo le causó lesiones en la espalda, este es el momento, pero también lesiones en la cabeza a la diputada. Ella cae al piso y luego es llevada a un hospital de la capital hondureña para recibir atención. Pues ahí están las imágenes. El narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, ex jefe del cártel de Juárez, se presentó hoy a una audiencia intermedia en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Enfrenta un proceso legal por los delitos de crimen organizado y narcotráfico. Se estableció que el mexicano volverá a la Corte el próximo 8 de abril para revisar los avances en las negociaciones con la Fiscalía a fin de alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad. Seguimos con la vuelta al mundo con más breves internacionales. El mando y el Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmaron que se podría efectuar una respuesta militar si Estados Unidos llegara a atacar Groenlandia, de acuerdo con una orden de precaución firmada en 1952 por el entonces rey Federico IX. El decreto dicta que las fuerzas danesas deberán iniciar el combate inmediatamente sin esperar ni solicitar órdenes. La Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo despidió a cerca de 575 empleados y empleadas que abandonaron Gaza a causa de la ofensiva de Israel, debido a una crisis financiera por la que atraviesa el organismo. Mientras, en el distrito sur de Israel, se investigan las circunstancias en las que murió el presidente del tribunal del distrito de Beersheba, el juez Beni Sagi, encargado de investigar el caso de corrupción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El ejército sirio confirmó una serie de bombardeos contra posiciones de las fuerzas democráticas sirias en los barrios kurdos de Alepo. Al menos 8 personas fallecieron y más de 50 resultaron heridas en los enfrentamientos librados que llevan 3 días. El conflicto amenaza con incrementarse luego de que Israel y Turquía anunciaran su respaldo a cada uno de los bandos. La Patagonia en Argentina se encuentra en llamas. Los fuegos forestales se extienden en al menos 5 provincias, de acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias. Cerca de 3.000 turistas han sido evacuados, mientras las llamas devoran hasta el momento más de 4.000 hectáreas. Autoridades informaron que cientos de brigadistas combaten el fuego, con el apoyo de helicópteros y 6 aviones hidrantes. 11 Noticias. Vamos a Berlín, Alemania. Juliana González, analista de la Deutsche Welle, hoy sobre el tema, la preocupación en Europa, las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de anexar Groenlandia a su dominio y el reto que esto representaría para los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los detalles contigo, Juliana. Buenas tardes en Europa. Un gusto saludarlos en este nuevo año desde Berlín, en Europa particularmente. Entre los miembros europeos de la OTAN, 2026 inició con más preocupaciones que esperanzas. Todo por cuenta del resurgimiento de las ansias territoriales de Estados Unidos por Groenlandia, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca y por esta vía es parte de la OTAN. Sin embargo, el desafío explícito por parte de Donald Trump a esa soberanía de Dinamarca, uno de sus aliados, pone en tela de juicio la solidez de esta alianza militar. La tensión entre los europeos es evidente por 2 razones. La primera, la insistencia de Washington, que ha dicho que no descarta, de ser necesario, una toma de Groenlandia por la vía militar. La segunda, porque el Tratado de Seguridad de la OTAN, a la que pertenecen Estados Unidos, Dinamarca y otros 30 miembros, no contempla qué hacer en caso de que sea un miembro del pacto el que ataque a uno de sus aliados, así como tampoco tiene un mecanismo para expulsar a un socio potencialmente agresor. La primera ministra de Dinamarca ha dicho que un ataque de Estados Unidos sería el fin de la alianza nacida hace 76 años para garantizar la paz en Europa y la protección mutua en el Atlántico Norte.
La presión no es menor si se tiene en cuenta que como telón de fondo está la guerra de Rusia, esa que libra contra Ucrania, intentando conseguir el control del segundo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó que la Unión Europea respalda a Dinamarca y Groenlandia y que no permitirá ninguna violación del derecho internacional. Mientras que varios países como Francia, Alemania y España, sin dar muchos detalles, aseguran que trabajan en un plan para articular una respuesta si Estados Unidos cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia. El secretario de Estado y asesor de seguridad de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que sostendrá una reunión la próxima semana con representantes de Dinamarca y Groenlandia y no dio señales que permitan prever que Trump quiera retractarse de su objetivo de controlar Groenlandia, un territorio patrullado por la OTAN, que cuenta además con una base militar estadounidense y para el que Dinamarca destinó un multimillonario presupuesto de defensa y en un trineo tirado por un perro, como asegura Donald Trump. Con esta información me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Gracias, Juliana. Vámonos con información nacional. Vale la pena destacar algunas cifras del informe presentado en materia de seguridad por el gobierno federal. Miren, sobresale el caso de algunas entidades, Michoacán, Guerrero y Veracruz, que han salido de la lista de los 10 estados con mayor número de homicidios dolosos. Por ejemplo, en diciembre, Michoacán ocupó el 11º lugar en esta lista con 4.7% en promedio, es decir, 76 homicidios durante ese mes. Veracruz, en el caso de esta entidad, ocupó el 10º lugar en la lista. El promedio es de 4.7, ¿esto qué significa? 77 homicidios dolosos en el mismo periodo, en diciembre. En el caso de Guerrero, el escaño número 13 fue para este estado con 4.4% en promedio, equivalente a 72 asesinatos en ese mes. Los estados que se mantienen con el mayor número de homicidios dolosos, concentrando así casi el 50% de los mismos, son Guanajuato en primer lugar, 151 asesinatos en diciembre, le siguen Chihuahua con 130, Baja California, Sinaloa, el Estado de México, 128, 122 y 95 respectivamente. Morelos, 93 asesinatos, Jalisco con 90 homicidios en el mes de diciembre. Las que siguen destacando como las entidades con el menor número de homicidios son Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Durango. Sobre el caso de Morelos y también del exfiscal Uriel Carmona, la presidenta Claudia Sheinbaum habló muy claro acerca de cómo se había relacionado directamente la tarea de este exfuncionario, que incluso, dijo la presidenta, obstaculizaba también el tema de la procuración de justicia y puso como ejemplo el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Habló al respecto sobre ello en la conferencia matutina, parte de estas actividades que tiene la presidencia en sus giras, ya de jueves y viernes así anunciadas para los fines de semana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina, hace las detenciones relacionadas con ese feminicidio y acusa al fiscal de Morelos de entonces de no haber hecho la investigación como se debía. Y nos vamos a Acapulco, Guerrero. Inició la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Hace unos momentos se registró una fuerte explosión en un edificio de departamentos en Paseos de Tasqueña. Presuntamente hasta ahora la información, acumulación de gas, los servicios de emergencia ya laboran en la zona. También un helicóptero de Grupo Cóndores sobrevuela el lugar. Estamos pendientes. Revela la presidenta Claudia Sheinbaum que ya solicitó hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus declaraciones de que Estados Unidos comenzaría presuntamente, existe esta versión, de ataques terrestres contra cárteles mexicanos. Mantienen fase 1 de contingencia ambiental, anuncian doble hoy no circula para este viernes en el Valle de México. A las 10 de la mañana habrá un nuevo reporte de la Comisión Ambiental Metropolitana. Gracias por sus respuestas a la pregunta de este viernes. ¿A qué le van a dar prioridad este 2026? 63% a la salud, a la educación, un 7% de quienes respondieron para ahorrar este año 2026, buen propósito, 11%,
al trabajo será la prioridad de 14% de las personas que respondieron nuestra pregunta. Y a la familia, un porcentaje muy pequeño, 2.5% también a la diversión y el entretenimiento, pues no será tanto la prioridad para este 2026. Pedro Murillo Martínez se suma al 43% que está a favor de la salud. Angie Valdés también está en esta lista. Estando bien la familia y seres queridos, estarán bien todo lo demás. Pablo Bravo dedica parte de su jubilación, dice, para el tema de la salud, pues tiene 71 años y tiene varios problemas que atender al respecto. Mario Martínez, ahora sí que la elección va a depender de la edad de la persona e independientemente de que la salud debería de ser prioridad universal, seguramente las personas adultas mayores, como es mi caso, dice, elegiremos la salud. Gracias, Mario. María Cristina Romero, también el 43% de quienes dan prioridad a la salud, ahí está. Ella, gracias por su atención y compañía, gracias en radio, sigan con la señal del 11. Buenos días.